decía hoy a la mañana que este es un tiempo en muchas iglesias de confesión cristiana que van a tratar sobre un tema que es conocido como el advenimiento, ¿no? Es una palabra latina que significa llegada, especialmente de alguien. Entonces la idea de las iglesias es de ir preparando los corazones para la llegada de aquel que va a cambiar las vidas, es decir, de Jesús. Y nosotros como iglesia cristiana, evangélica y bautista, nosotros vamos a ir preparando nuestro corazón y preparando el camino. Y este es el título de esta mañana, de esta tarde, perdón. ¿Sí? Yo comentaba hoy que cuando uno va a un lugar, 1, 2, 3, 4, 5 veces, ya se hace familiar de todos, ¿no? Uno llega a ser parte, o cuando está con muchas personas, todo el tiempo, como dicen los chicos, le van sacando la ficha de cada uno, ¿verdad? Sí, es así, nos vamos conociendo, aún en los mínimos detalles. Y si uno viene con un cambio de look, nos vamos a dar cuenta. Y si estamos en un lugar y se pinta, nos vamos a dar cuenta. Porque es así, porque tenemos esa capacidad de observar lo que está a nuestro alrededor y también de observar las personas que nos rodean. Así que diríamos que somos unos expertos en descubrir los cambios, aunque algunos tardamos más que otros, ¿no? Somos medios quedados a veces, pero al fin y al cabo nos damos cuenta del cambio que hubo o que hay. ¿Sí? Entonces, yo comentaba hoy a la mañana que me puse a pensar, ¿no? Un poco que me gusta, pero no lo demuestro. Y si nosotros sabemos mirar bien, ¿sí? Y si sabemos observar bien las cosas, los elementos y hasta las personas que nos rodean, bien podríamos hacer un ejercicio y mirar en nuestras vidas algunos cambios que Dios ha realizado. Y la pregunta es, ¿qué cambios hizo Dios en tu vida en este año, en este tiempo? ¿Qué cambios está haciendo quizás en este tiempo en tu vida el Señor? Y si no hay ningún cambio y vos querés que Dios esté contigo, este es el tiempo de entregar tu vida a Jesucristo y recibirlo como Salvador y Señor. Y te aseguro que Él comenzará a trabajar en tu vida y nunca te va a dejar y vas a ver el cambio que Dios quiere para ti. Así que, ¿cuáles son los cambios? Sería un ejercicio bueno para pensar entre nosotros. Por otro lado, ¿no? Vamos a ser un poco más espirituales. ¿Qué hacían los profetas? ¿Cuál era la tarea principal? Pregunta del millón. ¿Qué hacían? Eran mensajeros. Ellos tenían la tarea de hablar, pero de algo tan importante que era el mensaje de Dios. Vino palabra de Jehová a mí, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, el Señor los utilizaba para que sean ellos sus mensajeros. Y la tarea de ellos no era solamente decir, sí, Dios está allá, sino ellos tenían que comunicar, clamaban por el arrepentimiento y por una transformación de su pueblo. Dios quería transformar a su pueblo para bien y ellos tenían que decirles. En otras palabras, los profetas clamaban por un cambio de mentalidad, ¿sí? Pero no solamente que piense, sino un cambio integral, interior, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, desde su relación con Dios y su relación con los demás, con su pueblo. Pero también los profetas tenían algo muy lindo que nosotros no teníamos, ¿sí? Porque Dios los utilizaba de una manera muy particular, que ellos tenían la facultad de poder calcular o prever, por así decir, las bendiciones que Dios podía dar a aquellos que escucharan la voz de Dios y que le obedecieran. Es importante, y acá hay una perlita, escuchar la voz de Dios y obedecerla, y Dios nos va a bendecir. Especialmente el profeta Isaías Dios lo utilizó para compartir un mensaje muy especial que este profeta llegamos a identificarlo como el profeta mesiánico, que iba a hablar sobre el Mesías, sobre la llegada.
¿Sí? E Isaías anunció del Mesías y de las promesas que el Mesías iba a hacer, lo que iba a cumplir. Así que permítanme leer en la palabra de Dios lo que dice en Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces: su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué hermoso pasaje, ¿no? Y yo creo que como decía hoy a la mañana, el versículo clave para mi poco entender es el versículo 3, que dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, al Señor, en algunas versiones, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, la pregunta es, tenemos un camino que preparar, es un tiempo de preparación, pero ¿por qué hay que hacerlo? Viene bien preguntarnos por qué, para estar bien seguros de lo que vamos a hacer. Si no, sería que aceptamos cualquier cosa, y hay que pensar el por qué hacemos tal o cual cosa, y si viene del Señor, analicemos qué hace bien. Así que lo primero que quiero compartir en esta tarde es el por qué tenemos que prepararnos para una Navidad diferente. Porque Dios nos da una oportunidad, ¿sí?, para una esperanza. Es un Dios de esperanza el que tenemos. Él nos muestra, nos va fijando, que vayamos marchando y viendo que Él está allá adelante y que nos acompañe, que podemos marchar seguros, confiados, porque Él es nuestra esperanza. Pero para eso tenemos que saber que Él nos da una oportunidad. Si no, es imposible, no podríamos marchar nunca cerca de Él. Cuando nos ponemos a investigar, a estudiar, a escudriñar las Escrituras, como nos enseña la palabra de Dios, notamos que desde este capítulo 40 hasta el último del libro de Isaías, comienza Dios a cambiar su manera de ser con su pueblo, cambia su actitud, ¿sí?, y comienza a compartirlo por medio de Isaías, de su profeta, en ese tiempo, ¿no? Y tal es así que esta sección es conocida como la sección o la parte del libro de la consolación, u otros dicen que es la parte de la esperanza. Así que si queremos adquirir esperanza, leamos estos capítulos, y ahí el Señor nos va a ir fortaleciendo, ¿no?, de una manera personal y particular. Cambiando de tema, yo preguntaba hoy a la mañana, cuando invitamos a alguien a nuestros hogares, las mujeres la tienen re clara, ¿qué hacen? Pobres santas. Bueno, pobre no, es una forma de decir. ¿Qué hacen? Acomodan todos, y nosotros tenemos que ayudarle. Y tratamos de dejar todo bien lindo, para disfrutar con la persona que viene a visitarnos. Lo mismo hicimos en la conferencia. Yo contaba con lo que hizo Silvina con las mujeres, cómo se quedaban hasta tarde trabajando, todo para que quede perfecto. Cómo se está arreglando, se está preparando el Zoom para poderlo disfrutar y ser de bendición aún más. Realmente uno comienza a entender la importancia de esa preparación. Pero volviendo ahora sí un poco más a lo bíblico, volviendo al pasaje que hemos leído, vemos que Isaías había anunciado al pueblo la necesidad de prepararse sobre la venida del Mesías, como dije. Pero no eran los preparativos externos que eran importantes, sino los preparativos internos. Esos preparativos que se relacionaban con la moral y con la espiritualidad
de cada uno y del pueblo en sí. Por eso Isaías está diciendo, bueno, nosotros fuimos cautivos, ¿se acuerdan? Por nuestros pecados, pero ahora el Señor nos está dando una nueva oportunidad. Él nos perdona y ha perdonado nuestros pecados y ahora vamos a recibir el doble de bendición si entregamos nuestra vida a Él. Por eso es necesario que preparemos el camino a Dios. Y si vos te equivocaste, si nos equivocamos, si hemos pecado, bueno, volvamos al Señor, entreguemos nuestra vida, preparemos para que Él trabaje en nosotros y nos va a bendecir el doble. Y esto lo podemos ver en los versículos 2 y 3 de este pasaje. Ahora bien, cuando leemos el Nuevo Testamento, decimos, pero acá hay palabras conocidas, ¿no? Y podemos ver que es lo mismo que había dicho Juan el Bautista, ¿sí? Allá por Mateo 3:3, que dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, ¿sí? Preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y yo preguntaba hoy a la mañana, si estuviéramos en el lugar de Isaías o de Juan el Bautista, ¿cómo anunciaríamos, cómo comunicaríamos este mensaje hoy en día? ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras de parte de Dios le diríamos a la gente? Podríamos decir, bueno, escuchen, presten atención, que el Señor tiene algo importante para decirles para el bien de ustedes, que le va a traer esperanza. Podemos decir también, quizás, dispongan su corazón a la obediencia de Dios que trae bendición, que Dios quiere ayudarles. O podríamos decir, escuchen, Dios quiere transformar su vida, su mente y su corazón para el bien de ustedes. Podríamos decir así y lo que nos parezca mejor para transmitir lo que Dios quiere. Pero lo cierto de lo que estemos diciendo, de todo esto, es que la gloria de Dios se manifiesta en personas con corazones dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecerle. Si no escuchan la voz de Dios, si no están dispuestos a escuchar y a obedecer, cae todo en saco roto. Así que recordemos que hay una esperanza, hay una oportunidad para la esperanza y esa oportunidad la tenemos que aprovechar mirando si hemos pecado, arrepentirnos y compartir ese mensaje para que otros puedan creer en que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Lo segundo que quiero decir en esta tarde de por qué debemos preparar el camino para una Navidad diferente, según la línea de pensamiento de nuestro pastor Walter, es que debemos tener una disposición adecuada. Tenemos que estar dispuestos, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Quizás si no estamos con una disposición adecuada, quizás podamos perder tiempo y el tiempo en la salvación es algo importante. Para que nuestra vida sea transformada, es necesario que pasemos un tiempo a solas, y esto es precioso, con Dios, para que en esa soledad podamos escuchar interiormente lo que Dios nos quiere mostrar, y desde ese lugar, solo Él, solo Dios, puede hacer los cambios realmente necesarios, profundos y oportunos para el tiempo que estamos viviendo hoy. Así que la palabra de Dios nos alienta a preparar el camino al Señor, a enderezar la calzada en la soledad, ¿sí? A nuestro Dios, y nos dice que todo valle sea alzado, que se baje todo monte, que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane, ¿no? Que hay que preparar todo para que la palabra de Dios fluya, para que el Señor venga sin ningún impedimento. Y como sabemos, ya dentro de muy poquito estaremos celebrando la Navidad y a mi humilde pensar creo que sería bueno que preparemos el camino para que Él pueda derramar aquellas bendiciones que Él ya ha preparado de antemano, como dice la Escritura, para quienes le invocan con un corazón sincero y humilde.
Generalmente en este tiempo de fiestas, ¿sí?, los municipios, los lugares, los hogares, los negocios comienzan a transformarse en todo luz. Lucecitas que a mí me encantan, toda esa preparación para la Navidad, con el deseo de que la gente se sienta un poco más feliz, un poco más alegre y de paso también se vayan preparando y pensando en estar en familia. Pero cuando uno se pone a indagar un poquito más, uno puede llegar a pensar de que todas esas luces, toda esa preparación, esa alegría, a veces es una alegría superficial. ¿Por qué? Nosotros con mi esposa siempre estuvimos trabajando con familias y nos damos cuenta, hemos visto un montón de situaciones que aún en víspera de Navidad, en Navidad y podemos decir en todo el año, los vínculos familiares que tendrían que ser vínculos familiares no son como los que tendrían que ser. Entonces ahí comienza a haber un problema. Comienzan a haber reclamos dentro de las familias, cada uno se levanta desde su lugar, comienzan las tensiones, los nervios, desde mi trinchera me preparo a pelear para vencer al otro y la familia es un caos. Y lamentablemente con ese obrar nos vamos comportando como personas poco sabias, es decir, lo opuesto a sabio, como personas necias. De allí que lo tercero que quiero decir en esta tarde es que el silencio es un camino al cambio, es una herramienta. Dice la palabra de Dios en Job, en esta versión Dios habla hoy, que es clarita, dice, si al menos guardarais silencio podríais pasar por personas sabias, ¿no? Y qué difícil, ¿no?, cuando se nos hace apropiarnos de este silencio para ser personas sabias. Y más en todo este tiempo donde la gente está un poco tensa, ¿verdad? Con cuánto esfuerzo debemos hacer para distinguir en nuestra vida esos sonidos del alma que reconstruyen, que forman contra aquellos sonidos que dañan, esos sonidos corrosivos. Lo cierto es que de una manera u otra el mundo, la sociedad se ha esforzado en taparnos los oídos con la intención de distanciarnos a nosotros mismos, al prójimo y por supuesto de Dios. Esa es la intención. Que seamos ahí, cada uno en su isla y se acabó. El ruido continuo a través de... Uno ahora ve un montón de gente con los auriculares en las orejas, ¿no?, caminando. Eso se va aislando la gente. Podemos ver los bocinazos en las ciudades, ¿no?, todo el tiempo cuando hay trabajo en el microcentro, uno termina enloquecido. Podemos también ver la gente que está atrapada por los celulares, nos atrapa y estamos ahí pendientes todo el tiempo, o la televisión, la gente mayor deja la televisión para que los acompañe, o la radio, escuchando las noticias, la música. Lo bueno es que piensan de que uno está conectado, tratan de darnos la sensación, todo eso de que estamos permanentemente relacionados los unos con los otros. Estamos conectados, pero tenemos el silencio que nos quiere llamar, pero el ruido nos priva de él, nos quita la posibilidad de encontrarnos con nuestras necesidades profundas. Y los ruidos nos sacan esa oportunidad de revincularnos con nuestro ser y, claro, con nuestro Dios. Nos priva de encontrarnos con nosotros mismos como una herramienta, como un recurso sanador de parte de Dios. Como dice la palabra de Dios en estos salmos. Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová
y espera en Él. Y el Salmo 46, 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y es en aquel alto, en aquel quedarme quieto, en que podemos encontrar, que podemos tomar contacto con nuestro interior, con nosotros mismos y con el Señor, para después sí volver a integrarnos a la vida cotidiana y también con quienes nos acompañan, los que están a nuestro lado, en nuestro trabajo, en la escuela, los que están en la iglesia, con los vecinos. Entonces, me parece que como una buena práctica necesitamos ejercitarnos en la quietud, en la reflexión, en la contemplación, en escuchar esos sonidos del alma, que atrás de todo eso está el Señor. Para volver a los sonidos de la actividad, de las agendas, de las ocupaciones diarias que tenemos, sin perder la condición de ser humanos. De ser humanos. Especialmente sin perder la condición de ser hijos de Dios, que a veces nos olvidamos de eso. Y en mi caso salta la gallegada y la embarramos. Por eso debemos recordar que todos tenemos un llamado como personas y ese llamado sigue siendo una invitación a experimentar y desarrollar, ¿saben qué? Una vida plena y una vida abundante ¿en quién? En Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Y de esa manera nos va formando, nos va preparando para ser instrumentos promotores, diría yo, de vínculos sanadores para resistir, para hacer frente, para plantarnos ante esa manera de vida que tienen algunas familias, que lo digo por experiencia, ¿no? De pseudo vincular, que es toda una fachada, relaciones falsas, una manera de vida parasitaria, relaciones enfermizas con un estilo de vida que se exprimen unos a los otros. Hay familias que viven así, lamentablemente. Por eso el silencio nos habla y cuando lo escuchamos nos damos cuenta, ¿saben qué? De nuestra fragilidad. Descubrimos que solamente es por medio de reconocer nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, nuestra finitud, que estamos aptos para un cambio de parte del Señor. Dios quiere transformar nuestra vida para bien. Por medio del silencio es que podemos apreciar la vida desde otro lugar, desde un lugar un poco más alto. Un poco más claro, todo se ve mejor con Cristo trabajando en nosotros. La vida se entiende, se comprende mejor, como también se comprende y se entiende las relaciones interpersonales. Entonces, de esa manera, el otro deja de ser un enemigo, deja de ser un competidor, un combatiente, y realmente podemos comprender de que el otro es con quien compartimos, mejor dicho, el mismo camino, la misma travesía, la misma tarea. En otras palabras, compartimos la vida misma. Por eso no hay que gloriarse en uno mismo. Ah, sí, yo discutí, gané, vencí. No. Y el apóstol Pablo sabía muy bien y había dicho lo siguiente, esto a los hermanos de Corintios, en su segunda carta. Él dice, si algo hay que gloriarse, hermanos, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. ¿Saben por qué? Porque uno se demuestra así, muestra que es vulnerable y está dejando, como se decía, el pechito libre para que te peguen un piedrazo, no importa. Pero vos estás haciendo las cosas bien delante de Dios y Dios va a obrar de una manera que es maravillosa. Pero también alguien dijo, uno de los nuestros, un argentino, ¿sí? Un hombre muy avesado en relaciones interpersonales, que hizo libros, es periodista, ¿no? Ya no sé si ya partió a la presencia del Señor, pero bueno,
anda por ahí, me parece, Sergio Sinai, y dijo lo siguiente: en la tecnología de conexión, el silencio, ya sea de texto o de sonido, equivale a la inexistencia del fin del contacto. Equivale a la muerte virtual. Y agrega, mientras que en la comunicación humana, el silencio es muchas veces el comienzo de todo. ¿No? Interesante para pensar, ¿no? Para crecer, desarrollarse, para poder compartir y preparar el camino para que el Señor se manifieste de una manera esplendorosa, amorosamente en nosotros en este tiempo. Así que recordemos de que Dios nos da una oportunidad para desarrollar y alcanzar esa esperanza que hay en Él, que debemos tener una disposición adecuada para que Él pueda trabajar en nosotros, y también que podamos a través del silencio mirarnos a nosotros mismos y descubrir las cosas que hay que cambiar de tal modo que en el cambio, no por nosotros, sino producto del obrar de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, nos impulse de tal manera que podamos preparar el camino para que esta Navidad sea una Navidad diferente, donde el Señor nos encuentre con nuestros vínculos familiares mucho más fortalecidos, restablecidos, ¿sí? Restaurados, y de esa manera celebrar la vida de aquel que da vida y que la da en abundancia. Que Dios les bendiga y que podamos preparar el camino para una Navidad diferente, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que podemos reflexionar en tu palabra, que nos permites tener la posibilidad de desarrollar esta disciplina espiritual, de guardar silencio, de mirarnos y de buscarte a ti en medio de la soledad para que tú nos muestres a través de tu palabra, de diferentes formas, cómo debemos crecer, cómo debemos preparar nuestras vidas para honrarte en este tiempo de Navidad y celebrar con la familia de la mejor manera, dándote la honra y la gloria a ti. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, los que están escuchando estas palabras. Señor, que tu gracia, que tu amor, tu misericordia les alcance y que podamos juntos darte la gloria y honra de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.